Buenos días, bienvenidos a este su espacio Cartas Abiertas, el podcast. Hoy iniciamos con la lectura del libro Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando que este libro, el autor de este libro se llama Lucas, uno de los apóstoles que escribió el Evangelio, llamado así, el Evangelio de Lucas. En este libro vamos a leer una introducción rápidamente de lo que este libro nos trae. En este libro se narra realmente lo que es el nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva, que va desde Jerusalén hasta Roma. Y allí vamos a ver en esta historia a los seguidores de Jesús que fueron realmente impulsados por el Espíritu Santo. En este libro comenzamos a ver la obra poderosa de lo que hace el Espíritu Santo en las personas. Se cumple realmente la gran comisión que el Señor dejó, que es predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Vamos a mirar dos ministerios importantes que aparecen en cabeza de Pedro, y también aquí aparece la persona de Pablo, perseguidor de la iglesia, pero que por la obra del Espíritu Santo se convirtió en una de las columnas más importantes de la palabra. Nos vamos a dar cuenta de cómo realmente se forma la iglesia, la persecución que sufrieron estas personas, los desafíos, los sufrimientos por causa del Evangelio, pero también el gran amor a Jesús, que entregaron su vida por ello. Voy a leer en la Biblia de estudio de cómo Hechos lo trata como un libro vinculante. Y es un libro vinculante entre los 4 evangelios y el libro de Romanos. Y aquí nos vincula, porque si pasáramos a leer directamente el libro de Romanos habrían cosas que quedan como en el vacío, pero Hechos se encarga de unir todas estas piezas. Dice que con Hechos todo encaja en un lugar preciso, y este libro nos sirve de transición entre la vida de Cristo y la nueva iglesia, porque démonos cuenta que vamos a comenzar a leer y nos vamos a dar cuenta de que el Señor Jesús asciende a los cielos, y por eso queda el Espíritu Santo obrando en la vida de estas personas, de estos apóstoles, y cómo se extiende a nosotros, a los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros por haber creído en Cristo y confesarlo como el dueño de nuestras vidas, el Salvador de nuestras vidas, el Hijo de Dios. Bueno, dice, el lector de Hechos visitará ciudades claves esparcidas alrededor del Mediterráneo, llega a conocer a los principales líderes del nuevo movimiento y recibe una buena orientación acerca de los problemas que más tarde habrán aparición en las cartas de Pablo. Lucas fue médico de profesión y ya había escrito el tercer evangelio, en donde contó todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de Hechos resume dicha historia, dando a entender que también el presente relato muestra a Jesús en acción, pero esta vez de una manera totalmente diferente. El Señor dijo: edificaré mi iglesia, y Hechos muestra gráficamente cómo comienza este proceso. Jesús mismo había trazado el plan maestro en sus últimas palabras registradas en tierra. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente hablando de lo que es la comisión. Dice también, Hechos sigue este plan ajustadamente. Los primeros 7 capítulos describen a la iglesia de Jerusalén. Los 5 siguientes tienen como centro de atención Judea y Samaria, y el resto del libro sigue la extensión del evangelio hasta los puestos más remotos de la tierra. El libro comienza en Jerusalén durante la fiesta de Pentecostés. Más de 1 millón de peregrinos se arremolineaban en las calles de la ciudad cuando súbitamente un grupo de 120 creyentes entra en acción.
Los seguidores de Jesús se lanzaron a la calle haciendo gala de un nuevo estilo de vida audaz. Y 3.000 personas se le unieron ya el primer día. Esa bulliciosa escena es la punta del ovillo que Lucas utiliza para tejer la trama de una aventura histórica. La habilidad narrativa de Lucas hace que Hechos se asemeje a una novela que va saltando de una tumultuosa escena a otra. Allí, donde aparecen los apóstoles, se agita la acción, se desatan desórdenes y la pequeña iglesia comienza a echar raíces. En una época en las que nuevas religiones y sectas se diseminaban rápidamente, la fe cristiana se convirtió en un fenómeno mundial y Hechos nos cuenta cómo. Esta es la introducción que me da esta Biblia de estudio y ahora vamos a comenzar a leer. Recuerden que vamos a comenzar a leer la versión de El Mensaje. El Mensaje. Vamos a comenzar a leer. Dice: Querido Teófilo, en el primer volumen de este libro escribí sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que se despidió de los apóstoles, a quienes había elegido por medio del Espíritu Santo. Aquí vamos a comenzar a ver realmente, a nombrar y a escuchar al Espíritu Santo, clave fundamental. Entonces dice que había elegido por medio del Espíritu Santo y fue llevado al cielo. Luego de su muerte se les presentó vivo por 40 días en distintas ocasiones. En sus encuentros, mientras compartían y comían juntos, les habló sobre el reino de Dios. Les dijo que bajo ninguna circunstancia debían abandonar Jerusalén. Tenían que esperar lo que el Padre había prometido. Y esa promesa fue: yo les dije que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de poco tiempo. Cuando departieron por última vez, le preguntaron: Maestro, ¿vas a restaurar el reino de Israel? ¿Lo harás ahora? Y él les contestó: ustedes no pueden saber el momento. Los tiempos son un asunto del Padre. Miren, recibirán el Espíritu Santo y cuando Él venga sobre ustedes, entonces podrán ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines del mundo. Aquí Él está confirmando la gran comisión y esa gran comisión fue dada por Él y registrada en los 4 evangelios que se escribieron. Y los vamos a mirar. El primero está registrado, el primer registro de lo que Jesús había dicho quedó en Mateo. En esta versión está del versículo 18 al 20 de Mateo capítulo 28. Dice: Jesús sin inmutarse siguió adelante y les dijo: Dios me ha autorizado y ordenado que les encarguen lo siguiente: vayan y formen en este estilo de vida a todos los que encuentren, de cerca y de lejos, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego instrúyanlos en la práctica de todo lo que les he mandado. Yo estaré con ustedes mientras hacen esto, día tras día, hasta el fin de los tiempos. Esto el Señor lo había dicho a sus apóstoles. Quedó registrado así en Mateo. Pero ellos muy seguramente se estaban preguntando, después de que lo vieron, después de que vieron todo el sacrificio, que lo vieron morir, que lo vieron sepultar, que lo volvieron a ver aparecer como casi un fantasma, pero que lo vieron ascender a los cielos. ¿Cómo quedarían ellos después cuando el Señor les había dicho: yo estaré con ustedes mientras hacen esto día tras día hasta el fin de los tiempos? ¿Qué pensarían ellos? Y por eso es que aquí la obra del Espíritu Santo entra en acción y es tan absolutamente importante. En Marcos quedó registrada de la siguiente forma. Quedó en el capítulo 15 de Marcos, del 14 al 16, dice: por último, mientras los 11 estaban cenando, Jesús se apareció y los reprendió severamente por su obstinada incredulidad y por negarse a creer a los que lo habían visto resucitado
Y luego les dijo: vayan por el mundo, vayan por todas partes y anuncien el mensaje de la buena noticia de Dios a todos y a cada uno. El que crea y sea bautizado será salvo. El que se niegue a creer será condenado. Vemos esto mismo registrado en Lucas. Y Lucas lo tiene en el capítulo 24, versículos del 45 al 49, y quedó registrado de la siguiente forma. Dice: luego siguió abriéndoles el entendimiento de la palabra de Dios de esta manera. Les dijo: ahora ven cómo está escrito que el Cristo sufre, resucita al tercer día y que después se proclama en su nombre un cambio total de vida a través del perdón de los pecados a todas las naciones, empezando aquí desde Jerusalén. Ustedes son los primeros en oírlo y verlo. Ustedes son los testigos. Lo que ha de pasar de aquí en adelante es muy importante. Yo les envío lo que mi padre les prometió, así que quédense en esta ciudad hasta que él llegue, hasta que estén equipados con poder de lo alto. Ese equipamiento era absolutamente necesario y el equipamiento lo daba el Espíritu Santo para salir hasta los confines de la tierra a predicar la buena nueva. Y en Juan 20, lo quiero leer de esta Biblia Reina Valera, Juan 20 dice lo siguiente, está en Juan 20, 21, 22 y dice 20, y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado. Es cuando el Señor ya ha resucitado y se les presente, y les dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Esa fue una primicia. El mismo Jesús sopló y les entregó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos fueran equipados y pudieran realizar la gran comisión. Entonces, esto es bien importante, darnos cuenta de que estamos llamados a ejecutar, a actuar en esta gran comisión hasta los confines de la tierra. Y de hecho, este podcast tiene ese propósito, que a través de que ustedes puedan compartirlo y viralizarlo, la palabra del Señor llegue aún a lugares muy remotos, en donde muy seguramente pues de pronto ni hayan escuchado de un Jesús. Continuamos con la lectura. Dice: estas fueron las últimas palabras. Mientras observaban, fue arrebatado y desapareció en una nube. Los discípulos se quedaron perplejos mirando al cielo. Entonces aparecieron dos hombres con túnicas blancas y les dijeron: Galileos, ¿por qué se quedan así mirando al firmamento? No lo duden, el mismo Jesús que vieron ascender vendrá otra vez de forma maravillosa, tal como se fue. Y este es uno de los acontecimientos que están próximos a suceder. Próximos. En cualquier momento el Señor aparecerá en las nubes. Está escrito y la palabra es verdad. Seguimos leyendo, versículo 12. Así que se fueron del monte de los olivos y volvieron a Jerusalén, que quedaba a menos de 1 kilómetro. Llegaron al aposento alto, el lugar donde se reunían los siguientes discípulos: Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás. Así se llamaba mi abuelo paterno, Tomás. Estaba también Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estaban de acuerdo, unidos en oración, incluidas las mujeres. También estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Un día en el que había alrededor de 120 personas reunidas en la sala, Pedro se levantó y dijo: amigos, hace mucho tiempo, a través de David, el Espíritu Santo habló sobre Judas, que fue el guía de los que arrestaron a Jesús. La escritura tenía que cumplirse y hoy se ha cumplido. Él era uno de nosotros, Judas. Era uno de nosotros y formaba parte de este ministerio.
Ustedes saben que aceptó el dinero del soborno y compró una pequeña granja. Allí tuvo un final terrible. Se ahorcó, luego cayó, se rompió la barriga y se le salieron los intestinos. Esto lo sabe todo el mundo en Jerusalén y por eso le dieron al lugar el nombre de Campo de Sangre. ¿No es eso lo que está escrito en los Salmos? Y los Salmos dice que su granja quede maldita, que nadie pueda vivir allí. Y después también dice que otro ocupe su puesto. Y aquí comienzan a mirar cómo van a reemplazar a Judas. Sigue la lectura, dice, ahora hay que reemplazar a Judas y el sucesor debe ser alguien del grupo de hombres que estuvo con nosotros desde el momento en que Juan el Bautista bautizó a Jesús hasta el día en que éste ascendió al Padre. Ellos, como nosotros, son testigos de la resurrección. Entonces mencionaron a dos, a José Barsabás, apodado Justo, y a Matías. Después oraron así: Señor, tú que nos conoces por dentro y por fuera, revela a cuál de estos dos compañeros eliges para que ocupe el lugar en este ministerio y liderazgo que Judas desechó para seguir su propio camino. Entonces echaron suertes, Matías ganó y lo recibieron entre los 11 apóstoles. De esta forma terminamos el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Los espero para el próximo lunes continuar con la lectura del capítulo 2 y los invito para que se suscriban, para que lo compartan, para que le den un like y activen la campanita para que cada vez que subamos el video ustedes se enteren y lo puedan disfrutar. Bendiciones.